ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio sobre el corazón del hombre. Y habíamos visto el corazón impío, el corazón no regenerado, y luego vimos el corazón nuevo que Dios ha implantado en cada uno de nosotros como hijos de Dios. En esta mañana queremos meditar por un momento acerca del corazón duro. El corazón duro es un corazón rebelde, es también un corazón incrédulo. Y incrédulo no significa impío necesariamente, porque también la persona renacida puede ser un incrédulo, no creer la palabra de Dios. Y vamos a, si nos da el tiempo, vamos a comparar o mirarse en otro estudio, pero el corazón duro también es un corazón orgulloso, todo junto. Vamos a leer en Hebreos capítulo 3 y el verso 15, donde encontramos el corazón duro. Hebreos capítulo 3, el verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y 3 veces aquí en Hebreos, en el verso 8 del mismo capítulo también, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y también en el capítulo 4 y el verso 7, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entendemos que esta carta fue escrita a los hebreos, esta epístola a los hebreos, a los judíos, ¿verdad? Y la gracia de Dios siendo manifestada, la salvación siendo predicada primeramente a los judíos, pero estaba llegando un tiempo, los primeros años de transición, la introducción de los gentiles, y el apóstol Pablo especialmente entendiendo este propósito de Dios para con los gentiles, siendo él el apóstol a los gentiles. Pero está ya terminando, podemos decir, ese tiempo de transición. Y esta carta, esta epístola a los hebreos, parece como si fuera un último intento de que ellos puedan entender. Y le habla aquí de no endurecer su corazón. Parece ser el tema de la historia de Israel. Quiero mirar un poco en Job capítulo 41. Y aquí tenemos la descripción del Leviatán. Y en todos estos capítulos, creo que es del capítulo 38 por ahí, Dios está hablando a Job, le está enseñando. Y parte de lo que Dios habla con Job es sobre el Leviatán. Y en el capítulo 41 leemos los versos 15 al 17. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro.
están trabados entre sí, que no se puede apartar, el Leviatán. Y yo pienso una figura de Satanás. Pero vemos algo aquí en cuanto a la descripción de este monstruo. Dice, la gloria de su vestido o las escamas son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Este es el corazón duro, ya está cerrado, no hay quien penetre. Y dice el verso 16, el uno se junta con el otro, que el viento, el Espíritu Santo, no entra entre ellos. Y este es el corazón duro, el corazón que con el pasar del tiempo se va endureciendo más hasta que la palabra de Dios ya no penetra. El Espíritu Santo ya no penetra porque el corazón se ha endurecido. Y tenemos un ejemplo de esto, vamos a leer en Éxodo capítulo 5 primeramente, y vamos a ver el ejemplo de Faraón. Ahora, Faraón representa al incrédulo, inclusive representa a Satanás, siendo por cierto él mismo incrédulo. Pero, como vamos a ver más adelante en nuestro estudio, no solamente el impío puede ser o puede tener un corazón duro o ser incrédulo. En Éxodo 5 y el verso 2, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y la expresión aquí de Faraón, yo interpreto más o menos lo que él está diciendo. Yo no conozco ni quiero conocer a Jehová, ni quiero conocer. Y para cuando Dios termina con Faraón, yo creo podríamos decir que Faraón por lo menos sabía quién era Jehová, pero tampoco le reconoció porque se endureció su corazón. Leemos en el capítulo 7, los versos 2 al 4. Capítulo 7 de Éxodo, los versos 2 al 4. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Y vamos a tener esto en cuenta. Saltamos aquí al verso 11 al 13. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Y esto causa a veces confusión. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Y no tenemos el tiempo para considerar la doctrina de predestinación. Pero a veces esto quiere causar confusión a la gente, porque Dios dice, endureceré el corazón de Faraón. Y en Romanos capítulo 9, versos 17 y 18. Romanos 9, 17 al 18, porque la Escritura dice a Faraón,
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y otra vez la confusión aquí, ¿cómo es que dice el que quiere endurecer va a endurecer? Y vemos aquí que Dios dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Pero Dios ha dado a cada ser humano la voluntad de elegir, de hacer su propia decisión. Pero Dios en su presciencia, sabiendo de antemano absolutamente todas las cosas, sabía cuál iba a ser la reacción de Faraón. Y dice, para mostrar en ti mi poder. Y esta realidad vemos. Y para aquel que endurece su corazón es una cosa terrible. Para aquel que rechaza la palabra de Dios es una cosa terrible. Pero para los que creemos es una cosa maravillosa. Para mostrar en ti mi poder. El asunto es de que de una manera u otra Dios va a mostrar su poder. La pregunta es cuál va a ser nuestra reacción delante de la situación y cuál va a ser nuestra participación. Al que quiere endurecer, endurece, dice. Podemos leer este verso, no recuerdo si llegamos a leer, pero en Jeremías 17:9. Si leímos el verso 9, leemos ahora el verso 9 y 10, y seguramente que vamos a leer más veces también. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce cada corazón, personalmente, individualmente. Conoce lo más íntimo de nuestro ser. En Lucas capítulo 5 y el verso 2, este es un ejemplo nomás, de el Señor Jesucristo. A Él tampoco nunca le agarró nada de sorpresa, siendo Él mismo Dios. ¿Por qué Jesús eligió a Judas? ¿No sabía? ¿Le agarró por sorpresa? No. Él sabía perfectamente, pero como todas las cosas en la vida de Jesús, no sé cuántas veces en los evangelios, para que se cumpla la escritura. Yo no sé, el hombre impío a veces se burla de Dios, se jacta de Dios y se rebela contra Dios y dice, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Y qué diferente nuestra reacción, porque nosotros leemos la misma cosa, experimentamos la misma cosa y decimos, qué grande que es Dios, qué maravilloso que es Dios, qué amoroso que es Dios, qué paciencia, qué gracia. Y Dios conoce el corazón. Lucas 5:22, Jesús entonces, conociendo el pensamiento de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Pensaron que estaba escondido ahí en el corazón. Nadie ve. Jesús ve, Dios conoce. Cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, nos muestra que Dios simplemente presentó su palabra al corazón de Faraón, nada más. Y así es en todos los casos y aún para nosotros como creyentes.
para el impío, para el creyente. Dios simplemente ofrece oportunidad. Dios simplemente presenta su palabra. Y no es la palabra la que endurece, sino nuestra reacción hacia la palabra de Dios. Y miramos el corazón impío, y miramos a aquel que no conoce al Señor, y vemos su corazón endurecido que rechaza la palabra, a veces rechaza vez tras vez tras vez la palabra de Dios. Y la paciencia de Dios es increíble. Increíble la paciencia de nuestro Dios. Nosotros, bueno, voy a decir por mí mismo porque no sé de usted, ¿verdad? Pero yo no soy muy paciente. La criatura de decir, venía a hacer esto y no hace, tal vez 2 veces, si tiene suerte 3 veces, y después hay otra cosa que funciona a veces más que la palabra. Dios es tan paciente, le da oportunidad tras oportunidad al hombre. Si miramos a Faraón, ¿cuánta oportunidad Dios le dio? Algunos miran y dicen, mira un poco, Dios endureció el corazón de Faraón. El que entiende a Dios, entiende la palabra de Dios, dice, mira un poco, qué oportunidad Dios le dio para arrepentirse. Y ni hablemos de Israel, este pueblo tan rebelde de Dios. Ya vimos ahí en Hebreos, ya cerrando la oportunidad a Israel como nación. En verdad esa oportunidad ya se cerró cuando apedrearon a Esteban. Ya se cerró esa oportunidad como nación a Israel. Y se abrió plenamente la puerta a los gentiles. Mira un poco, qué causalidad, ¿verdad? No, el propósito, el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Israel, vamos a mirar un poco a Israel. Dios hablando a Israel, podemos ver en el Salmo 78 y el verso 8. Salmo 78 y el verso 8. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que, y note esto, no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿A qué generación está hablando aquí? A la generación que salió de Egipto, la generación después de esa, la generación después de esa, y la generación después de esa, y así sigue. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Algunos dicen, yo me fui al culto y no recibí nada. Y sí, porque no dispuso su corazón para recibir. Ya se fue como el Leviatán, con el corazón cerrado y otra capa encima otra vez para que no penetre nada. Y otro se va a la iglesia y dice, ¿quién va a predicar esta noche? Dice, fulano. Yo no me voy. Ya dispuso su corazón, pero no para recibir, sino para rechazar. No fue fiel para con Dios su espíritu. Cuando Dios le había mandado a Israel, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y sin embargo, en Deuteronomio capítulo 9, el verso 13, Deuteronomio capítulo 9 y el verso 13, me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. Esto antes de entrar en la tierra de Canaán, pero Dios ya había visto esto cuando salieron de Egipto. Y si es por eso, Dios ya sabía desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, eligió al pueblo de Israel.
un pueblo duro de cerviz. Y muchos años más tarde, muchas generaciones después, encontramos en Jeremías capítulo 5 y los versos 23 y 24. Jeremías capítulo 5, versos 23 y 24. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Corazón falso y rebelde. El pueblo de Israel endureció vez tras vez su corazón hacia Dios. Y siempre es lo mismo. ¿Qué es lo que, si miramos la historia de Israel, y tan importante estudiar la historia de Israel, porque la historia de Israel es también nuestra historia. Así como Israel fue rebelde, así como Israel endureció su corazón, nosotros también somos lo mismo. ¿Y qué es lo que pasó con Israel? De ellos nosotros podemos aprender cómo el creyente puede llegar a tener un corazón duro. Vamos a volver a Hebreos capítulo 3, el verso 15. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y quiero que note esta vez esta segunda frase: si oyeres hoy su voz. Ahí está el secreto. Nuestra reacción ante la palabra de Dios va a determinar nuestra condición de corazón. No importa si usted es creyente, hijo de Dios, o si todavía no ha entrado en la familia de Dios. Si usted está aquí, está escuchando la palabra de Dios, está oyendo la palabra de Dios, y usted va a recibir esa palabra o va a rechazar la palabra de Dios. El trabajo del que da la palabra no es fácil y no tomamos livianamente. Sin embargo, es muy sencillo. Como dijimos ayer, nosotros simplemente tiramos la semilla con oración, con lágrimas, con trabajo, pero simplemente tiramos la semilla. No utilizamos de métodos ni de sistemas modernos, pero tampoco lo hacemos al azar. No lo hacemos sin pensar, no lo hacemos sin importar, no lo hacemos para ser visto, no lo hacemos para ganar el pan de cada día, no lo hacemos ni siquiera para ver el resultado, ni siquiera para ver la cosecha, lo hacemos en obediencia, lo hacemos con amor y en amor. Lo hacemos con paciencia y oración, y lo hacemos con el gozo del Espíritu Santo. Pero simplemente damos la palabra. Nada podemos hacer una vez que esa semilla ha salido de nuestra mano. Nosotros no podemos ablandar la tierra. No podemos hacer que germine la semilla. No podemos hacer que lleve fruto. Eso es obra de Dios y obra del Espíritu Santo. Y también, por supuesto, depende de cada uno de recibir la palabra de Dios cuando es dada. Marcos capítulo 4, los versos 26 al 29. Marcos capítulo 4, los versos 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios
como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Es una cosa de maravilla la palabra de Dios. Si miramos en lo natural, recuerdo cuando era criatura hicimos en la escuela un experimento, no sé en qué grado era, de plantar una semilla y así en un vasito, y cada día íbamos a mirar y todos queríamos que nuestra semilla sea la primera en salir. Y la criatura no tiene paciencia y está mirando todo y pasa no sé cuánto tiempo. Para nosotros parecía una eternidad porque no se ve nada, se ve solamente ese vasito así como pusimos. Pero hay una obra que Dios está haciendo en el corazón que recibe la palabra de Dios. Y esa palabra va a surtir efecto. En 1 Corintios capítulo 3, los versos 6 al 9, mirando a veces, nos preguntamos, el creyente no crece, el creyente no vemos fruto. Y miramos a veces cuando estamos predicando y vemos especialmente a los jóvenes sin su Biblia, cómo va a crecer, cómo va a llevar fruto. No está acostumbrado. No importa qué trabajo usted hace, usted necesita su herramienta y se acostumbra ya a tener esa herramienta. No va a salir al trabajo sin esa herramienta. Y imagínese llegar en su trabajo y no tener esa herramienta. No da gusto, no se puede hacer nada. Y así es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no usamos la herramienta? Y enseguida se nota, usted le da un martillo a una criatura. Bueno, es increíble, la gente hoy en día, ¿no? La mujer y el hombre son todo igual. Bueno, disculpe si usted piensa así, ¿verdad? Pero la palabra indica otra cosa y de un martillo a una mujer. En general estoy diciendo, ¿verdad? Una nenita agarra el martillo y no sabe ni cómo hacer. Y a veces el varón le da y ya como profesional parece que maneja. Pero el profesional, yo no soy profesional y sé martillar, ¿verdad? Y puedo a veces meter un clavo, pero mi hermano es profesional. Y es increíble cómo usa la herramienta. Se nota que es profesional, se nota que usa su herramienta. Fuimos para hacer un trabajo así rápido, una cosa en la casa que era de mi bisabuela antes. Y mi hermano agarra la madera, tira la madera y agarra su serrucho eléctrico y así nomás mira más o menos la madera, va cortando y después lleva allá y pone todo y quedó una maravilla. En un ratito él hace el trabajo porque se nota que maneja bien la herramienta. Y el creyente que ni siquiera trae su Biblia a la iglesia, y bueno, se nota que no va a manejar bien la herramienta, no es experto en la palabra, y la palabra de Dios es la que va a obrar en nuestra vida. De por sí, nuestro corazón es duro. Es duro. Y es la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo que va a ablandar nuestra vida. Usted agarra y comienza a leer la Biblia, usted está enojado, usted está desanimado, usted está cual sea la condición de su corazón. Agarra la Biblia, comienza a leer y la palabra de Dios, si usted permite, la palabra de Dios comienza a surtir efecto en nosotros. 1 Corintios 3, 6 al 9, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que, y mira un poco para aquellos que predican la palabra y tal vez entra un poco de orgullo. Así que ni el que planta es algo. Queremos ser algo. Pablo dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Qué lindo entender esto. No somos nada, pero Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si hay algún resultado visible de un ministerio, gracias a Dios. Si alguna semilla germinó y brotó y lleva fruto, gracias a Dios. Pero si no se ve ningún fruto, si la semilla todo cae en tierra dura, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: la comisión me ha sido encomendada. La mayoría hoy en día miden su ministerio por los números. Después de 3 años de ministerio, el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, en el día de Pentecostés había tan solo 120 personas reunidos. Imagínense el Señor Jesucristo, el pan de vida. Jeremías, que yo pueda ver luego de más de 40 años de ministerio, no se vio resultado alguno, aparentemente. Pero usted está aquí hoy en este lugar y usted está escuchando la palabra de Dios. Usted y no otro es responsable de su corazón delante de Dios. Si oyeres hoy su voz. Hay 3 clases de endurecimiento. Podemos leer en Mateo capítulo 13, los versos 18 al 22. Mateo capítulo 13, versos 18 al 22. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y vamos a ver aplicando esto al corazón del creyente. El verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino. Esta es la persona que no prepara su corazón para recibir la palabra. Su corazón está endurecido, así como el camino, un camino que es transitado y va siendo compactado la tierra y va siendo endurecido más y más, y este es el corazón a veces del creyente. Viene al culto, pero como papá siempre nos decía a nosotros, te entra por un oído y sale por el otro. Quiere decir que no hay nada en el medio, ¿verdad? Entra y sale. La criatura y los maridos son expertos en esto. Se nos llama, se nos dice algo y oh, no te escuché. La esposa puede ser así también. El corazón duro.
es endurecido el corazón, no abre su oído para oír la palabra. Y después dice, no sé, dice, yo no entiendo. ¿Y cómo va a entender si está endurecido? Tiene un caparazón ahí, no está permitiendo a la palabra entrar, no está permitiendo al Espíritu Santo ablandar el corazón. Y dice, yo no entiendo la palabra. Yo no sé, yo pienso que yo no soy una persona muy inteligente. Pero la palabra de Dios escuchamos y aceptamos esa palabra, aun cuando no entendemos la palabra. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra o leemos la palabra y no entendemos? Pero aceptamos, y ahí comienza la obra de Dios, comienza a ablandar para que podamos entender. Versos 20 al 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y la persecución, la aflicción va a venir. ¿Y cuántos creyentes también conocemos que son así? Vienen al culto, vienen a un cursillo, vienen a un campamento y se gozan en la palabra. Qué hermosa la palabra, inclusive tal vez años después te va a decir, qué lindo. Vos sabés que yo me acuerdo, yo me fui en el campamento en aquel año, yo escuché qué lindo que estaba. Y en su vida no hay ningún fruto, todavía no se congrega, todavía no se rinde al Señor. Todo está bien, todo es lindo, Dios ama a todos, ahí está todo lindo. Pero no hay resultado. Escucha la palabra, pero no permite realmente a la palabra penetrar, como habíamos visto ayer. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Y esa palabra necesita penetrar a través de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestro razonamiento, y tiene que llegar hasta el espíritu, donde va a germinar y llevar fruto para la gloria de Dios. Y otra vez, las emociones a veces no podemos evitar. Cuando escuchamos la palabra de Dios, a veces nos hace llorar, porque nos golpea, nos toca, como a veces algunos nos acusa y dice, hermano, predicaste a mí. Y otro un poco más enojado dice, hermano, predicaste contra mí. No, la palabra de Dios sale, pero y el obrero tiene que tener mucho cuidado en eso, en dar la palabra. Oramos al Señor, porque a veces sabemos de una situación que hay en la congregación, pero tenemos que orar al Señor. No porque sabemos esa situación vamos a predicar justamente eso, pero tampoco por eso vamos a dejar de predicar. Pero que sea la unción del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, y la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo va a producir alguna emoción. Ojalá que muchas veces, yo creo, la palabra produce gozo. A veces produce paz. A veces la palabra de Dios nos quedamos con la boca abierta, no sabemos si cantar o llorar. Nos maravilla la palabra, y ahí están las emociones, pero que la palabra de Dios penetre mucho más allá de las emociones y llegue a nuestro espíritu para que realmente pueda germinar, echar raíz y producir algo en nuestra vida. Luego el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y si yo tuviese que elegir entre estas tres condiciones,
Yo diría que la mayoría de los creyentes caen en esta categoría. La palabra de Dios es sembrada entre espinos. Esta persona es fervoroso, también se entusiasma mucho cuando escucha la palabra, pero tiene muchas ocupaciones en su vida. Y el enemigo es tan fiel en presentar algo. Si usted, cuando nosotros éramos criaturas y nunca teníamos que decirle a papá o a mamá que estamos aburridos, porque enseguida ellos encontraban algo para sacarnos del aburrimiento. Y yo soy era la misma manera con nuestra criatura, y yo no puedo entender. El joven, estoy aburrido, dice el joven. Está ahí con el celular, acá algo en el oído, no sé qué está pasando ahí, y estoy aburrido, dice. No sé qué necesita el joven para no ser aburrido, pero el enemigo busca ocuparnos, y especialmente así en las ciudades grandes es más todavía, parece, porque uno pierde tanto tiempo yendo de un lugar para otro, en el colectivo, en el tren, lo que sea. Y en Estados Unidos me doy cuenta que en las iglesias es los deportes, la criatura, porque tiene 3, 4 criaturas y la criatura necesita estar ocupado. Y ya no es como antes, que la criatura uno le largaba afuera, se iba a jugar y venía cuando oscurecía. Y los padres ni se preocupaban, pero ya no es más así ahora. Entonces los padres ahora le tienen que llevar a este a su fútbol, a este a su básquetbol y a este a su natación. Y se pasan todo el día, vienen del trabajo y está ocupado hasta la noche. En el verso 32, Jesús ya se apareció, se reveló, se manifestó a estos 2 discípulos y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No eran totalmente duros de corazón. La palabra de Dios estaban escuchando y dice: ardía nuestro corazón. Pero qué pérdida también en la vida de ellos por no haber escuchado, por no haber creído la primera vez. Y por otro lado, la gracia y la misericordia de Dios, procurando de pensar en términos humanos. Siempre me maravilla de el tiempo, por decir así, el tiempo que se tomó Jesús después de la resurrección. En vez de irse ya junto a su Padre, en vez de quedar ya ahí sentado a la diestra del Padre, otra vez simplemente en términos humanos se preocupó, tomó el tiempo, se apareció a María, la que había tenido 7 demonios. Se apareció a Pedro, que le había negado. Se le apareció a estos discípulos, 2 discípulos caminando. Se apareció a los 11 sentado ahí en la mesa. Tomó el tiempo. Y qué gracia. Yo no sé de usted, miramos la historia de Israel, vemos su dureza de corazón. Y tal vez, yo creo, tal vez la mayoría, por lo menos de nosotros, podemos decir que fuimos así también. El Señor tuvo que tratar mucho con nosotros. Y su paciencia es tan grande. Pero queremos nosotros caer sobre la piedra y ser desmenuzados, ser quebrantados. Y esta es la actitud de David. Vamos a leer otra vez en el Salmo 139. Leímos ayer. Pero especialmente concerniente a todo esto, nuestro corazón, la dureza del corazón y todo aspecto del corazón, volvemos otra vez a este verso, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis caminos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
No importa cuál sea nuestra condición, si ya hemos dejado el corazón duro, pero siempre necesitamos hacer esto. Siempre necesitamos entrar en la presencia del Señor y decir: Señor, conoce mi corazón. Igual Él conoce nuestro corazón. Él dijo a Israel ahí en el desierto, dice, estos 40 años para probaros, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no mis mandamientos. Para probar si lo que había en su corazón. Dios sabía lo que había en su corazón. Pero para manifestar a nosotros, y nosotros nos presentamos, no esperamos que el Señor tenga que venir a golpear y a llamar a la puerta, sino que nosotros nos ponemos a su disposición y decimos: Señor, examíname. Y no sé cómo de espiritual usted es, pero yo he encontrado que parece que el Señor siempre encuentra algo. Cuando somos jóvenes a veces nos cansamos de la disciplina, la corrección de nuestros padres. Qué hincha que somos. Y aún espiritualmente, en mi vida por lo menos, yo llegué a un punto, parecía me cansaba. Cada vez que me iba al culto parecía un garrote. Parecía que el Señor me corregía y ya me cansaba. Pero llegamos, hermanos, por la gracia de Dios, a un punto en que buscamos eso. Queremos que el Señor nos corrija. Aun cuando nosotros tal vez miramos por nuestra vida y no vemos nada para corregir, parece que todo está bien, estamos en buen camino. Pero nos presentamos otra vez delante del Señor, porque, hermanos, el peligro del corazón duro, sin darnos cuenta, ocurre. Y nos presentamos delante del Señor: conoce mi corazón, pruébame, conoce mis caminos. Él ya conoce, pero ahí nos presentamos, nos abrimos nosotros. Y casi le puedo asegurar, hermanos, que si usted se presenta así delante del Señor, el Señor le va a mostrar. Le va a mostrar. Y gracias a Dios que nos muestra. Porque somos corregidos y queremos ser más corregidos por Él. Qué bendición para nosotros. Podemos ser como el pueblo de Israel, duro de cerviz. O podemos caer sobre la piedra y que nuestro corazón duro se ablande y que el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida y podemos llevar fruto. Y está bien llevar fruto al 30%. Ya vaya. No sé de usted, pero no me satisface eso. Yo quiero dar 100% al Señor. Que el Señor bendiga su palabra.